12:43 minutos. Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. En esta segunda parte le damos la bienvenida a Lorenzo Maiorelli, quien es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y doctor en Ciencia Política y magíster en Cooperación Internacional. Nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Lorenzo, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Lorenzo, quisiéramos abordar y profundizar un poco más en lo que ha sido esta primera gira de Xi Jinping, presidente de China, desde pospandemia, ¿no? Pero ¿por qué ha elegido Francia, Serbia y Hungría? ¿Por qué ha elegido estos países, que además estos dos últimos son cercanos a Rusia? Y también, ¿qué busca? Esos tres países son importantes para China por diferentes razones. Francia, por supuesto, es uno de los países más importantes de la Unión Europea y tenía un particular interés muy proactivo en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y era importante. Francia buscó este diálogo con China, entonces se dieron una serie de conversaciones muy interesantes sobre ese tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Serbia es importante porque se cumplen los 25 años del bombardeo por parte de Estados Unidos de la embajada china en Belgrado, y entonces simbólicamente para China era importante visitar ese país en estas fechas, y además es importante en la estrategia de la iniciativa de la Franja de la Ruta, ya que tiene un rol importante en la llegada especialmente del ferrocarril, pero también de otras infraestructuras que está construyendo China en ese país. Finalmente Hungría tiene un rol importante, ya que es miembro de la OTAN, miembro de la Unión Europea, pero también tiene una mirada muy importante hacia Oriente, hacia Rusia, hacia China, y también tiene un rol importante en la iniciativa de la Franja de la Ruta, ya que las rutas que pasan por los Balcanes llegarían finalmente a Hungría. Esa ruta balcánica es cada vez más importante para China, para la llegada de la Franja de la Ruta, ya que el corredor que pasa por Ucrania, por obvias razones, ha sido aplazado. Y llama la atención también cómo estas visitas se dan en diferentes tonos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Francia, el gobierno lo recibe con algunas exigencias, en general también con Ursula von der Leyen. Entre esos se encuentra, por ejemplo, la exigencia de que China ejerza su influencia sobre Rusia en la guerra con Ucrania, pero también hay otros temas comerciales que fueron hablados con Ursula von der Leyen, donde le piden que haya una competencia leal a nivel comercial. Sí, exactamente. Mientras que en Serbia y Hungría Xi Jinping ha sido recibido con todos los honores, en Francia Macron y Ursula von der Leyen tuvieron pedidos para Xi, que por supuesto el presidente de China rechazó. Uno de esos pedidos es de influir sobre Rusia en la guerra Rusia-Ucrania. A los que Xi Jinping respondió que China no está involucrado en este conflicto, que China no está apoyando militarmente a Rusia, que China no le vende armas a Rusia. Y uno de los puntos de esa controversia es que China vende muchos insumos a Rusia que pueden ser usados, como los microprocesadores, pueden ser usados también por temas bélicos. Entonces era uno de los pedidos que le hacía Macron a Xi Jinping. El otro tema es el tema del comercio. Como usted lo recordaba, Ursula von der Leyen dijo que China está haciendo competencia desleal, en el sentido que está haciendo una sobreproducción. En particular se refirió a los vehículos eléctricos. Según la Unión Europea, China está produciendo demasiado, está inundando de este tipo de productos la Unión Europea, y eso le está pidiendo que regule su producción. Por supuesto, los chinos han invertido en ese tipo de energías renovables y en ese tipo de nueva tecnología, y están reorganizando toda su economía. Por lo tanto, también Xi Jinping dijo que no hay nada que hacer sobre ese tema y que los chinos tienen su estrategia industrial y van siguiendo invirtiendo a las energías renovables.
Un mensaje quizás también para Estados Unidos, que anteriormente, sobre todo en el gobierno de Donald Trump, había una guerra comercial muy evidente entre las dos potencias, y también con respecto a la relación China-Rusia, hemos visto también lo que comentabas con respecto a la influencia y la posición, pero más allá de eso, China ha buscado ser neutral. ¿Por qué ha tomado esta posición en la que en algún momento incluso se habló de que China podría ser mediador? Sí, Xi Jinping ha sido muy interesante porque antes de este viaje publicó un editorial que fue retomado por el periódico Figaro, donde explicaba justamente cuál es la filosofía de la política exterior de China y digamos que recordó que China seguía por los 5 principios de coexistencia pacífica, que desde los años 50 son los principios básicos de de la política exterior china, que incluyen la no interferencia de los asuntos internos, las relaciones para el beneficio mutuo. Por lo tanto, dice, China quiere tener relaciones pacíficas con todos los países, quiere cooperar con todos los países, quiere comerciar con todos los países, y le pide a Estados Unidos, le pide en particular a todos los países de la OTAN que dejen de percibir a China con una mentalidad de guerra fría, que dejen de pensar que China son rivales, sino que ellos creen en un nuevo tipo de relaciones entre las grandes potencias, donde las grandes potencias se benefician y se beneficia la seguridad colectiva solamente si cooperan entre sí, si comercian entre sí, si crean interdependencia. Por lo tanto, cada país debe reconocer que las demás potencias tienen una esfera de influencia y en este caso la esfera de influencia de Rusia incluye, por supuesto, Europa Oriental, así como la esfera de influencia de China incluye Taiwán, y la esfera de influencia de Estados Unidos incluye América Latina. Y las grandes potencias no se deben meter en la esfera de influencia de la grande potencia. Solo así podemos tener unas relaciones pacíficas a nivel global. Eso es lo que opina China y lo que opina Xi Jinping. Sin embargo, Lorenzo, nos queda menos de un minuto, pero no puedo dejar de preguntarte que en este nuevo mandato de Vladimir Putin en Rusia se espera que viaje a China. Sí, eso es significativo que el primer viaje del nuevo mandato sea a Rusia. Efectivamente, las relaciones entre Rusia y China son cada vez más estrechas. Solamente en tema comercial, en los últimos años se ha redoblado, ahora es el doble la cantidad de intercambio entre China y Rusia, y eso se inserta también claramente en la estrategia de los BRICS. Pero sin embargo, Xi Jinping dijo que no va a utilizar esta ocasión para pedir a Putin que negocie en el tema de Rusia y Ucrania. Muchísimas gracias, Lorenzo, por acompañarnos este viernes en Noticias Globovisión Internacionales. Un placer, muchas gracias. Lorenzo Mayorelli, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y doctor en Ciencia Política y magíster en Cooperación Internacional, nos acompañó desde Bogotá, Colombia. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más.